Una de las cosas que más llama la atención de Japón para los que la visitamos y sobre todo los que vivimos es su folclore, su cultura. Pero dentro del folclore japonés existe muy arraigada una creencia mitológica muy extensa que básicamente la podemos ver, observar en la multitud de manga, anime y películas muy exitosas que recorren los cines y la internet, por lo cual no estamos bastante empapados en general los occidentales que nos gusta, digamos, la cultura japonesa y su cultura mitológica sobre todo, de gran tradición, de personajes que son, llamémosle, espíritus o demonios o fantasmas. Y lo que podemos decir es que hay miles de leyendas que cuentan desde la misma creación del archipiélago nipón, gestas de grandes guerreros y campesinos que logran cosas realmente increíbles, ¿no? Pero estas historias no tienen, por supuesto, tienen un basamento que es su religión, que es el sintoísmo, que es una religión propia de Japón, es una religión autóctona, basada en la veneración de los espíritus de la naturaleza llamados kami. Es una creencia propia de aquí de Nihon, pero por supuesto también los japoneses practican el budismo. Gran cantidad de los japoneses practican el budismo y por supuesto hay otras religiones, incluso la religión católica, pero la gran mayoría de los japoneses, en un 70%, practica el sintoísmo. De estas tradiciones mitológicas japonesas es que nacen, por supuesto, varios personajes. Entre ellos, tal vez los más comunes, los que estamos más habituados, son los denominados yokai, que básicamente es un bakemono, es un monstruo, como lo dice la palabra en Nihongo, propio de la mitología japonesa, en el cual existe una gran cantidad de seres como demonios, duendes, espíritus de humanos, pero los yokai propiamente dichos son seres, son criaturas que están con vida pero que no son humanas. Por ejemplo, el tengu o por ejemplo el oni. En internet hay muchas referencias al Aoni, al Oni azul. Ao es azul en Nihongo. Y eso es tal vez lo que la gente la mayoría de los casos conoce, ¿no? Porque los ha visto en montones de películas que tienen que ver con, por ejemplo, el estudio Ghibli, o películas precisamente como la princesa Mononoke o Mi vecino Totoro, etcétera, etcétera. No, son cosas que las podemos ver habitualmente y que estamos un poco acostumbrados. Esos son los yokai. Luego tenemos los yurei, que es la versión japonesa de nuestros fantasmas occidentales, digámosle. Que estos, en general, estos yurei son inofensivos, pero básicamente son seres humanos que se quedan en la tierra atormentados por un fuente sentimiento de rencor, odio o incluso el mismo amor, ¿no? Y hay muchísima infografía de estos personajes, se los recomiendo que la busquen y los estudien, pero tal vez la visión que tenemos los cinéfilos de los yurei es esa niña con un largo vestido blanco y el pelo negro, que conocimos por ejemplo en la película The Ring. Y básicamente estos personajes también, obviamente, que se encuentran entre el límite del inframundo
y la presencia terrenal son los que tal vez más miedo pueden llegar a representar en la cultura y el folclore popular de aquí de Nihon. ¿A qué viene toda esta explicación? Es que tiene que ver primero estos personajes folclóricos que sobrepasan el folclore y llegan a nuestros días, tiene que ver mucho, están muy arraigados a la cultura japonesa en general. Primero tenemos que saber que la muerte es algo muy presente en la cultura japonesa. Muchos van a decir, bueno, la cultura del seppuku o del suicidio, el famoso harakiri, que es el ritual con el cual se logra el suicidio. Tiene que ver con algo ritual, tiene que ver con algo que está muy arraigado en la cultura nipona y es milenario. Por otro lado, también tenemos que ustedes saben, Japón es una isla, en realidad es un compendio de islas, y ese compendio de islas tiene un espacio muy reducido, y ese espacio reducido en Japón hay muchos complejos habitacionales, está muy construido, básicamente el centro de Japón es muy montañoso, entonces no se puede vivir, ¿no?, en grandes ciudades y demás. Entonces las ciudades están más bien a la costa, en los extremos, como Tokio, que es la capital de Japón. Y hay poco espacio y es muy común encontrar, por ejemplo, cementerios en sitios residenciales, cosa que, por ejemplo, nosotros en Latinoamérica no estamos muy acostumbrados. Bueno, yo vengo de Buenos Aires, Argentina, y hay dos grandes, por ejemplo, en Buenos Aires hay dos grandes cementerios, uno de ellos, los dos muy famosos, pero uno de ellos muy visitado turísticamente, como es el cementerio de la Recoleta, donde hay personajes famosos, como por ejemplo Eva Duarte de Perón, y muchísimos otros más, personajes muy famosos mundialmente, y también el cementerio de la Chacarita, pero son en lugares muy específicos, son predios muy grandes. En Nihon, en Japón, es muy común, en una esquina hay un cementerio, por ahí que es un cementerio familiar, que es una parcela muy pequeña de 10 metros por 5, o 10 metros por 20, o 10 metros por 10, pero es un cementerio, y es un cementerio que convive, que uno lo puede ver todos los días pasando con la bicicleta, caminando, o pasando o con el colectivo, con el propio auto. Esto no es muy común, por lo menos en Latinoamérica, y no creo que sea así tampoco en todo el resto de América e incluso Europa. La realidad es que esto a veces es común en Asia, por ejemplo en Hong Kong es muy común que incluso hay entre edificios, hay pequeños cementerios, o en el roof, en las azoteas de los edificios altos, edificios bajos. Es muy común que haya lugares de entierro aquí en Asia, pero esto es muy común en Japón. Entonces es muy común la cultura de la muerte. También es bastante seguido, se puede ver en la televisión japonesa, vemos propagandas de gente que ya está pensando en comprar el pequeño espacio para sí, y para poder tener un espacio para cuando el cuerpo físico desaparezca, llamémoslo así. Permítanme la licencia. Y es bastante interesante cómo es el manejo siempre presente de la muerte en la sociedad japonesa. Y una de las cosas y lo que da motivo a este video es una experiencia personal que yo tuve cuando llegué a Nihon. Yo llegué a Japón a principio del año 2018, y ya estamos a mediados del año 2022, ha pasado 4 años y medio, y al principio me alojé con mi familia, yo vine con mi familia, me alojé en una Airbnb.
10 días aproximadamente, pero en ese lapso de 10 días debíamos salir a alquilar una casa que no sea cómoda, que sea lo suficientemente grande para que los tres podamos estar cómodos. No estábamos muy habituados, o en ese momento menos todavía cuando recién llegamos a Japón, a los espacios muy reducidos que tienen las casas en Nihon. Entonces salimos a buscar y nos encontramos con un montón de trabas. Los que viven en Nihon, los que han tenido su experiencia viviendo en Nihon, lo saben. Es difícil alquilarle que los japoneses confíen y que le alquilen a un extranjero. Los japoneses usualmente creen que los extranjeros están de paso, y lo cual es un hecho. Hay una tasa muy baja de residentes extranjeros en Japón, que supera los 3 años. Entonces por eso hay un montón de trabas, incluso para poder sacar una tarjeta de crédito, poder alquilar un chuyayo, que es un parking. Cosas básicas siempre son trabas para los extranjeros. Habiendo dicho eso, salimos en ese momento, en principios de 2018, todavía estábamos en el Airbnb, a buscar un sitio para mudarnos. Y la realidad es que nos encontramos con experiencias de todo tipo, lugares que no nos gustaba la zona, no nos gustaba el espacio, era muy viejo, era muy caro, etcétera, etcétera. Y un día conocimos a un agente inmobiliario de origen español. Por supuesto, hablaba español, un chico encantador de Barcelona. Y un día nos llama y nos dice: miren, encontré un lugar que queda en Funabori, que está muy cerca de donde yo estoy viviendo en la actualidad, unas 20 cuadras de donde estoy viviendo aquí en Edogawa-ku, que les aclaro, esto es Tokio. Y la realidad es que fuimos, era una casa, él nos dijo es una casa, y nos encontramos con él. En ese momento no teníamos auto, tomamos el bus, el colectivo, y cuando llegamos empezamos a hablar, a caminar. Él nos esperó en la estación de ómnibus y nos dijo: miren, les tengo que decir algo, en esta casa el dueño que vivía anteriormente, el dueño de la casa, falleció. Ok, dije yo. Mi mujer allí medio como que se puso un poco nerviosa. Claro, mi mujer es de origen Nisei, sus padres son japoneses y tiene un poco más de conocimiento de las cosas de Japón y su folclore y su mitología y sus cosas, ¿no? Y llegamos a la casa luego de unos 5 minutos caminando. La casa estaba bien por fuera, era una casa en un barrio típico japonés. Funabori en general es un sitio de casas bajas, las calles son muy angostas y las casas están muy pegadas uno al lado del otro. Pero esta no era una casa adosada, era una casa completa. Cuando entramos, allí es donde fue una de las peores sensaciones que sentí en mi vida. Pero no solamente la he sentido yo, sino mi mujer y el agente inmobiliario. Para empezar, mi mujer, al traspasar el umbral, y les juro, al traspasar el umbral de la puerta, sintió lo mismo que sentí yo y el agente inmobiliario. Primero un frío espectral, un olor que la única manera que puedo describir el olor es un olor a muerte. Se ve que el hombre había fallecido, era un hombre mayor, y la realidad es que era una casa típica japonesa, ¿no? Una entrada, prácticamente daba a una cocina y a un comedor y a un espacio de guardado, y ya inmediatamente había una escalera que daba a una segunda planta. Mi mujer se quedó prácticamente al metro y medio del umbral, no quiso caminar más dentro de la casa. Ya ella sabía que allí había pasado algo, pero se sentía, era algo completamente anormal, les quiero decir. Era completamente anormal. El agente inmobiliario, un muchacho joven,
muy dispuesto, muy simpático, le cambió completamente su rostro. Tenía un gesto mustio, estaba más blanco de lo que era. Se ve que sintió lo mismo que nosotros. Allí había una presencia. Y por supuesto, no solamente era el olor y el frío, y vieron cuando entran en una casa que está prácticamente vacía, había algún mueble pero muy poco, era una casa prácticamente vacía. Ya de por sí que no está habitada hace un tiempo, ya de por sí tiene alguna carga especial, pero cuando tú entras a una casa y sientes semejante carga y semejante olor a muerte, que juro que no lo puedo describir de una manera racional, pero si tengo que decirlo de manera racional, allí había pasado una muerte y había sucedido una muerte no del todo natural. Alguien había sufrido mucho en ese lugar. Eso es lo que puedo decir, ¿no? Por supuesto, la visita fue muy breve. Yo subí las escaleras y así como subí, miré un poco y bajé. Y allí fue donde me dijo el agente inmobiliario donde habían encontrado el occiso. Básicamente salimos y allí nos explica el meollo de la cuestión principal por el cual hago el video. El agente inmobiliario nos dice, miren, los hijos se han... esto fue muy de repente. Los hijos se encuentran con esta situación de la casa y obviamente la idea en algún punto es venderla. Pero al principio, lo que se hace con las casas donde suceden estos hechos, que aclaro, es muy habitual en Japón, que la gente mayor fallezca, como en todos lados, pero fallezca sola, ¿sí? El punto es que los hijos en general lo que hacen es alquilan un año la propiedad, porque existe una ley que es obligatorio decirle a la persona, al nuevo inquilino, que una persona falleció en la casa. Transcurrido ese año, transcurrido ese alquiler, en general, al año siguiente, los hijos o los deudos la venden. Pero ya no es necesario por ley decir que alguien había fallecido en el lugar. Cuando ya vivió la gente, vivió un tiempo otra gente, solamente a esa gente, a la primera persona que alquila ese domicilio, esa locación, hay por ley es obligatorio decirle que hay un fallecido en el lugar, pero no al nuevo adquiriente transcurrido ese espacio de tiempo y habiéndole dicho al primer inquilino de la edificación. Esto es por ley y por ende es por ello que los japoneses en general hacen esto, alquilan un año y luego enajenan, venden la propiedad. Tiempo después nos pasó exactamente lo mismo, fuimos con otro agente inmobiliario, ya estábamos alquilando en una calle llamada Seisincho, que es un lugar donde el 50% de los que habitan ese complejo habitacional son extranjeros, sobre todo de la India o chinos, y unos argentinos como nosotros. Estuvimos viviendo allí durante cerca de 3 años, pero claro, llegó el momento en el cual pudimos acceder a la compra de nuestra propiedad actual. Y mientras estábamos ya viviendo allí, fuimos a visitar en realidad como 5 o 6 propiedades o más del mismo complejo habitacional, porque nosotros ya estábamos interesados, sabíamos que íbamos a comprar. Y una de las propiedades que fuimos a visitar, también el agente inmobiliario nos dijo, miren que aquí esta propiedad falleció el dueño. Lo que se hizo aquí, nos explicó el agente inmobiliario, primero es la renovación total, cosa que en la casa anterior del suceso, llamémosle poco normal,
del que fui testigo cuando fui a visitar esa casa en Funabori, no habían hecho renovación. En este caso habían hecho la renovación total de la casa. Y además el agente inmobiliario nos dijo, aquí ha venido un sacerdote y ha hecho lo que nosotros conocemos en Occidente como un exorcismo, llamémosle. Bueno, en Japón eso por supuesto tiene un nombre particular y es muy común llevar un sacerdote para, llamémosle, desalojar a la entidad Yurei del domicilio. Es muy común que eso suceda. Y nosotros fuimos testigos de ambas situaciones, ¿no? Ir a ver una propiedad en la cual había fallecido la persona, el antiguo dueño, sin renovar y con la presencia muy fuerte en la casa. Y luego fuimos a otro, a otra, ya con la posibilidad de comprar. Por supuesto que en general las casas son más baratas, pero no son muy baratas porque en general los precios en Nihon son muchísimo más caros. Quiero decirles que el mismo departamento que yo tengo en Japón, tengo en Buenos Aires y sale 5 veces más caro. ¿Mm? Así que más o menos, para que se den una idea, los precios son muy caros en Nihon de los domicilios de las casas, y había una diferencia de precio pero mínima. Pero existía la diferencia de precio, debo decirlo. Ahora, en esa casa que fui a ver no sentí absolutamente ninguna presencia extraña, y además el hecho de la renovación y que no sé, es como que incluso hasta la vista misma era distinta la propiedad. No sentí ninguna presencia, no sentí ese frío, no sentí olor, no sentí absolutamente nada. Y además el agente inmobiliario, repito, nos dijo que habían llevado al sacerdote, no sé de qué religión, si budista o sintoísta. De cualquier modo, no sentí absolutamente nada. Es importante saberlo porque siempre salen algunas propagandas, o no propagandas, sino más bien notas periodísticas que hablan de que regalan casas en Japón, sobre todo a las afueras, por supuesto no en Tokio. En Tokio todo es carísimo, porque todos queremos vivir en Tokio, obviamente. ¿Quién quiere vivir en el medio del campo? O sea, puede ser que haya gente que quiera vivir en el medio del campo, pero incluso hay algunos municipios aquí en Nihon que les dan dinero a sobre todo a los matrimonios jóvenes o gente joven para trabajar, que sobre todo trabajan de manera remota, para vivir en esos municipios, en esos lugares. No es nuestro caso, no nos gustaría vivir muy alejados de Tokio, porque Tokio es una ciudad hermosa, bellísima. El punto es que estas notas periodísticas siempre hacen mención a casas que están en las afueras, pero lo que yo recomiendo es que se averigüe bien el origen de esta casa, porque usualmente las casas abandonadas, obviamente alguien falleció en esa casa, y luego de haber pasado por semejante experiencia, les aseguro que no quisiera ni siquiera entrar a una casa que tenga algún espíritu poco amistoso, o que haya sufrido, o que tenga algún inconveniente a la hora de una mudanza, o pensar en alquilar o en comprar una casa. Les agradezco que hayan visto este video, espero que haya sido explicativo. Cualquier cosa, cualquier duda, incluso si han tenido alguna experiencia de este estilo paranormal, ya sea en Nihon o ya sea en su lugar de residencia, por favor escriban en los comentarios. Si les ha gustado el video, denle like, y por supuesto si desean suscribirse, se los agradezco muchísimo. Muchísimas gracias por ver este video. Bye bye.